Toda la alabanza, all the praise, toda la adoración all of the worship es para ti is for you y solamente para ti, and for you alone, porque solo tú because only you mereces ser exaltado. deserve to be exalted. Te damos gracias en esta tarde Lord, we give you thanks this evening por el privilegio y la oportunidad que nos das for the privilege and opportunity you give us. de estar primeramente delante de ti. Firstly, to be before you. Te pedimos, Espíritu Santo, Holy Spirit, we ask you que tomes tú el control, for you to take control, porque nuestras vidas because our lives te pertenecen a ti, belong to you. están en tus manos. They're in your hands. Haz como a ti te plazca en esta hora, Do as you will, as you please in this hour, porque solo somos because we're simply vasijas de barro en tus manos. jars of clay in your hands. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Padre amado, Thank you, dear God, por este privilegio que nos das de servirte, for this privilege to serve you de honrarte a ti and honor you y servirle a tu pueblo. and serve your people. Le damos gracias también We also give thanks al apóstol Víctor, to our apostle Victor, a la profeta Evita Higueros, our prophetess Evita Higueros. que reciban un saludo May they receive a warm welcome from us allá donde se encuentran en México, where they are in Mexico, porque yo sé because I know que están conectados con nosotros. that they're tuned in now. Quiero decirles And I'd like to tell them que les amamos that we love them con todo nuestro corazón. with all of our heart. Y aprovechando el tiempo, And to take advantage of this time, vamos a entrar directamente a la let's palabra. go dive into the word. Vamos a ir al libro de We're Samuel, going to go to the book of 1 Samuel, capítulo 30, chapter 30, versículo 1. verse 1. Voy a dar un tiempo para que usted allí donde está en su casa We'll allow some time so that you in your home pueda agarrar su Biblia, pueda abrirla y pueda leerlo conmigo. go find your Bibles, open it, and read it along with us. Amén. Amen? Versículo 30, capítulo 30, versículo 1 Chapter 30, verse 1, del primer libro de Samuel. from the first book of Samuel. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. 3 days later, when David and his men arrived home at their town of Ziklag, they found that the Amalekites had made a raid into the Negev and Ziklag, and they had crushed Ziklag and burned it to the ground. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino les habían llevado al seguir su camino. They had carried off the women and children and everyone else, but without killing anyone. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. When David and his men saw the ruins and realized what had happened to their families, they wept until they could weep no more. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. They had carried off the women and the children and everyone else without killing anyone. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David's two wives, Ahinoam and Jezreel, and Abigail from Jezreel, and Abigail, the widow of Nabal from Carmel, were among those captured. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. David was now in great danger because all his men were very bitter about losing their sons and daughters, and they began to talk of stoning him, but David found strength in the Lord his God. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod
y Abiatar acercó el efod a David. Then he said to Abiathar, the priest, "Bring me the ephod." So Abiathar brought it. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. 8. Then David asked the Lord, "Should I chase after this band of raiders? Will I catch them?" And the Lord told him, "Yes, go after them. You will surely recover everything that has been taken from you." Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegó hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. So David and his 600 men sent out, and they came to the brook Besor. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. But 200 of the men were too exhausted to cross the brook, so David continued in pursuit with 400 men. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta hora. May the Lord bless His word in our hearts in this hour. Porque el Señor en su palabra nos deja muchas historias, Because the Lord, His word, He leaves us so many stories, muchos ejemplos so many examples para que nosotros podamos ver hoy en for día us to be able to see today y podamos aprender de ello. and learn from them. Hoy en día Nowadays, podemos darnos cuenta a We can- través de los medios we can see and notice through the different media todo lo que está pasando alrededor. all that's happening around us. No solo en nuestra ciudad, Not just in our city, no solo en nuestro país, not just in our country, prácticamente en todas las naciones de la tierra. but practically in all the nations of the world. Y podemos ver en esta historia And in this story, we could see cuando David está regresando. when David is returning. Después de 3 días de camino, After a 3-day journey, él llega a la ciudad. he arrives to the city. Pero es curioso, But there's something curious here. al ver toda la historia, After seeing all the story, él estaba viviendo he was living en un territorio in a territory que les pertenecía a los filisteos. that belonged to the Philistines. Pero él no era filisteo, But he wasn't a Philistine. él era israelita. He was an Israelite. Él era del pueblo de He Israel. was of the people of Israel. Pero en esta ocasión But in this lo occasion, encontramos we find him en medio de los filisteos. living amongst the Philistines. Él iba He would go con los filisteos with the Philistine a la batalla to the battle donde iban a atacar a Israel. where they would go attack Israel. Pero los príncipes de los filisteos se dan cuenta But the princes of the Philistines, they noticed. y le dicen a Akir, And they told Akir, ¿qué hace este Akish. hombre con nosotros? "What is this man doing with us? ¿Acaso no es de los israelitas? Doesn't he belong to the Israelites? ¿Acaso no decían Wouldn't they say de él, of him, Saúl mató a 1000 Saul has slain 1,000, y David mató a 10,000? but David has killed 10,000, Y se tens of molestaron. thousands, and they got bothered with him. En ese momento Akir tuvo que regresarlo And that moment, Achish had to return him a la ciudad donde lo había asignado. to the city where he had assigned him to. Pero es curioso But it's interesting que al amanecer él parte a su ciudad. that once he arrives to his own city, Pero en ese caminar, but in that journey, cuando él llega, when he gets there, se encuentra con una ciudad he finds himself with a city la cual había llegado that people had come. una tragedia, por decirlo de esa manera. A tragedy had come, so to say. Los merodeadores habían llegado, The raiders had come, la gente de Imelec, the people from Amalek, y se habían llevado todo. and they had taken everything. Habían destruido todo. They had destroyed everything. Y de paso, And also, habían incendiado la ciudad. they had set the city on fire. En otras palabras, In other words, David y sus hombres, David and his men, cuando llegan a Ciclad, when they get to Ziklag, con lo que ellos se encuentran, what they find themselves with con puras cenizas. is pure ashes. Después de que quemas algo, lo único que quedan son las cenizas. Because after you burn something, all that's left is ash. Entonces, por eso al tema So that's why the topic today le puse, is titled, levántate de las cenizas "Arise from the ashes
y resplandece. and shine. Porque tenemos que levantarnos Because we must get up de cualquier circunstancia difícil. of any difficult circumstance. Por eso vengo a decirles ahora, That's why now I come to tell de parte you de Dios, from God que este es el tiempo de levantarnos. that this is the time to Este arise. es el tiempo de que le tienes que creer a Dios. This is the time to believe in God. No importa la circunstancia que estés pasando. No matter the circumstance you're going through. Hay muchas personas hoy en There are día many people nowadays que están en una cama, en un hospital, who are sick in a hospital bed, o están en su casa pasando un momento difícil. or they're in their homes going through a difficult time. Muchos han perdido el trabajo. Many have lost their jobs. Tal vez no tienen para pagar la renta. Perhaps they don't have enough to pay the rent. No tienen para la comida. They don't have for the food. Sus hijos están llorando, Their children are crying, que tienen hambre. that they're hungry. Pero es tiempo de levantarse y creerle a Dios. But it's time to arise and believe in God. De ti depende la actitud que tú vas a tomar delante de Dios en las circunstancias difíciles. It depends on you what kind of attitude you'll have before the Lord, before difficult circumstances. Podemos observar We can observe en los hombres que vienen con David. and the men who are with David, La primera reacción que ellos tuvieron the first reaction they had fue llorar. was to cry. Lloraron tanto, They cried so con much, tantas fuerzas, with so much strength, que se les terminaron las fuerzas. that their strength wore out. Para lo único que les quedó fuerza, The only thing they had strength left for para comenzar a decir entre ellos, was to start to talk amongst each other apedreamos a David. and say, oh, we should stone David. Y es fácil a veces de poder entenderlos And it's sometimes easy to be able to understand si nos them ponemos en la posición de ellos, if we put ourselves in their shoes, porque lo habían perdido todo. because they had lost everything. Sus casas, Their homes, sus bienes, their goods, sus esposas, their wives, sus hijos, their children, sus hijas. their daughters. Ellos se encontraban, They found, como dice la palabra, con amargura en el alma. they were found with bitterness in their soul, like the word Y una says. persona amargada And a bittered person va a reaccionar mal. will react wrong. Pero observemos But let's observe la reacción de David. David's reaction. Porque observo que lo primero que David habla es al sacerdote. Because we observe the first thing he does, he speaks to is to the priest. Para mí es bien curioso, And for me, this is very curious. porque David está viviendo Because David is living en un territorio in a territory que es de los filisteos. that belongs to the Philistines. En esa temporada David In that season, David está siendo perseguido por el rey Saúl. is being persecuted by King Saul. Se ha ido a refugiar al territorio de los filisteos. And he's gone to find refuge in the land of the Philistine. Pero qué curioso But how curious que con él that with him, está un sacerdote. a priest was with him. ¿Cómo es posible que él va a la batalla, How is it possible that he goes to pero the cuando battle, va a la batalla, but when he goes to the battle, el sacerdote va con él? the priest goes along with him? Ahí nos da David una gran lección, Here David teaches us a great lesson, que él siempre anhelaba that he always desired la presencia de Dios, the presence of God, buscar a Dios. to seek God. Entonces cuando él oye So when he hears a aquellos hombres those men que están hablando de apedrearlo, who are speaking of stoning him, él se preocupa, él se angustia, he gets worried, he gets anguished, porque él los ama, because he loves them. porque son los 400 hombres Because those are the 400 men que él sacó de la cueva de Adulán, who he took out of the cave of Adullam, que él los preparó, who he trained up, que él los entrenó that he prepared, y que ahora son hombres de guerra. and now they're warriors, men of war. Pero en ese momento But in that moment, están llenos de amargura they're filled with bitterness, y están levantándose contra su líder. and they're rising up against their own leader. Pero un líder But a leader siempre tiene que estar preparado always must be prepared para reaccionar correctamente to react correctly en medio de toda circunstancia. in the middle of any circumstance. Y David le dice al sacerdote, And David tells the priest, te ruego I plead you, que me alcances el efod. I plead that you bring me the ephod. ¿Qué era el efod? What was the ephod? El efod eran las vestiduras The ephod was the clothing que usaban los sacerdotes that the priest would use para adentrar al templo to enter into the temple y ir a la presencia de Dios. and get to the presence of God.
Pero David, But David, recuérdese, remember, tenía 3 días de caminar. he had walked for 3 days. ¿Cómo vendrían sus ropas en ese momento? Imagine how his clothing were at that moment. Él tenía que cambiarse las vestiduras viejas, He had to change his old clothing, ponerse las vestiduras nuevas put on the new clothing para adentrar a la presencia de Dios. to enter into the presence of God. Pero primero But first, tuvo que humillarse, he had to humble himself, rogarle al sacerdote beg the que priest por favor le trajera esas vestiduras. that he could please bring those clothing. Y eso es lo que Dios espera hoy en día And that's what God expects de today cada uno de nosotros. of each and every one of us. Que podamos quitarnos las vestiduras viejas That we could get rid of the old clothing y ponernos las vestiduras nuevas and put on the new clothing para poder entrar en su presencia, to be able to enter his presence, para poder hablar con Dios, to be able to speak to God para poder oír la respuesta de Dios and hear the answer of y God poder ser direccionados and be able to be directed por el camino correcto. in the right path. Pero eso es algo But this is que something cada uno de nosotros tenemos que hacer. that each one of us must do. Aquella ciudad That city había sido destruida, had been destroyed. pero no lo pongamos tan grande, But let's not make it too great or too big. enfoquémoslo personalmente. Let's focus it more personally. ¿Qué pasaría si llegas a tu casa What would happen if you got to your house y lo único que encuentras son cenizas? and the only thing you find is ash? Tu casa adentraron, They Se entered your llevaron house, todo, they plundered everything, no te dejaron they nada left nothing, y de paso se incendió. and they also lit it Lo on único fire. que vas a encontrar son cenizas. The only thing you'll find is ashes. Pero aún en medio del dolor, But even in the middle of en the medio pain, de la circunstancia, in the middle of the circumstance, tenemos que aprender we must learn a alabar y adorar a Dios. to worship and praise God. Porque solamente Because only en Él está la respuesta. in Him will we find the answer. Lo tremendo es And what's tremendous que is no importa dónde David estuviera, that it didn't matter where David would be. él había aprendido He had learned a tener comunión con Dios, to have communion with God, a hablar con Dios, to speak with God, a oír a Dios. to hear God. Porque él no estaba viviendo en medio del pueblo de Israel. Because at that time he wasn't living in the middle of Él estaba Israel. viviendo en medio de sus enemigos. He was living in the midst of his enemies. Pero aún ahí But even there, escuchaba la voz de Dios. he would hear the voice of Era God. guiado por Dios. He was guided by God. Era dirigido por Dios. He was led by God. Tenemos que aprender We must learn a buscar su presencia. to seek his presence. Porque solo en su presencia está la respuesta. Because only in his presence do we find the answers. David sabía David knew cuando él había sido joven that when he was young y estaba en el desierto and was in the desert, cuidando las ovejas de su padre, taking care of his father's sheep, se había tenido que enfrentar con el león, he had to face lions, se había tenido que enfrentar con el oso, he had to face the bear, pero que el Dios Todopoderoso, but the God Almighty, que el Rey de Gloria, he knew that the God of lo glory había sacado en victoria. had taken him out in victory. Y en ese momento And in that moment, lo iba a sacar en victoria he nuevamente. was also going to take him to victory again. Porque Dios siempre quiere llevarnos Because God always wants to take us de triunfo en triunfo, from triumph to triumph, de gloria en gloria, from glory to glory, de poder en poder, from power to power, hasta que Él se perfeccione en cada uno de nosotros. until he's perfected in every one of us. Él está listo, He's ready. Él está atento He is attentive para hacerlo, to do it. pero no depende de Él, But it doesn't depend on him. depende de nosotros. It depends on us. Que no importa si estás en una cama, Let it not matter to you whether you're in a bed no importa si estás enfermo, or it may not matter that you're sick. no importa si lo has perdido todo. It doesn't matter if you lost it all. Hoy en día Today, hay muchas personas there are many people que a través de esta enfermedad inmunda that through this unclean sickness, han perdido familiares queridos, they have lost loved ones. han perdido padres, They have lost han parents. perdido a la madre, They've lost their han mothers. perdido hermanos, They've han perdido lost abuelos. their siblings and grandparents. pero hay que secarse las lágrimas But we must dry off our tears y hay que levantarse, and arise. porque Dios siempre tiene algo nuevo. Because God always has something new. No nos podemos quedar estancados. We can't stay stuck. Y David lo había aprendido, And David had learned this. que tenía que That levantarse, he needed to get up.
Aparentemente Apparently, lo habían perdido todo. they had lost it all. Pero cuando pierdes algo But when you lose something y Dios lo permite, and God has allowed it, es porque tiene algo mayor. it's because He has something greater. Es porque tiene algo más He grande. has something bigger. Pero si te quedas llorando, But if you just stay crying si te quedas amargado, and bitter, no lo vas a ver. you won't see it. Tienes que levantarte You must arise para poder ver to be able to see lo que Dios tiene. what God has. Sigamos viendo en el versículo 11 Let's see in verse 11 del mismo capítulo. of the same chapter. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, And they found in the field an Egyptian man el cual trajeron a David and brought him to David. y le dieron pan And they gave him some bread to y eat, comió. and he ate. Y le dieron a beber agua. And gave him water to drink. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de They pasas. also gave him a fig cake and 2 clusters of raisins. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. And once he ate, his spirit returned to him, for he had not ate for 3 days and 3 nights. Y le dijo, And he David, said, David said, ¿de quién eres tú? who do you belong to? ¿Y de dónde eres? And where are you from? Y respondiendo el joven egipcio, And the young Egyptian responded, yo soy siervo de una amalecita, my master is an Amalekite, y me dejó mi amo hoy and he abandoned me hace 3 días, 3 days ago porque estaba yo enfermo. because I was sick. Pues hicimos una incursión We were on our way a la parte del Negev, from raiding the part Negev, que es de los cereteos y de Judá, from the Karatites in the territory of Judah. al Negev de Caleb, y And pusimos fuego a Ciclat. the land of Caleb, and he had just burned Ziklag. Y le dijo David, And David asked, ¿me llevarás tú a esta tropa? will you lead me to this band of raiders? Y él dijo, júrame por tu Dios, And he said, take an oath by your God's name que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo. that you will not kill me or give me back to my master. Y yo te llevaré a esa gente. Then I will guide you to them. Lo llevó pues, So David took them. y he aquí Led que him. estaban desparramados sobre toda aquella tierra, So he led David to them, and they found the Amalekites spread out across the fields, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta eating and drinking and dancing por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. because of the vast plunder they had taken from the Philistines and the land of Judah. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. And David and his men rushed in among them and slaughtered them throughout the night and the entire next day until Y no evening. escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. None of the Amalekites escaped except 400 young men who fled on camels. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. David got back everything the Amalekites had taken, and he rescued his 2 wives. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Nothing was missing, small or great, son or daughter, nor anything else that had been taken. David brought everything back. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo, delante decían, este es el botín de David. They also recovered all the flocks and herds, and his men drove them ahead of the other livestock. This plunder belongs to David, they said. Si nos damos cuenta, And if we see here, David consultó a Dios, David consulted God. le preguntó He asked him si los tenía que perseguir, if he should pursue them, si los iba a alcanzar, if he was going to capture them. y Dios le respondió And God responded to him que los iba a alcanzar that he was going Que to los reach up to persiguiera. them to pursue them, y que iba a libertar a los cautivos. and that he was going to set the captives free. Podemos ver We could see here
que no importa la circunstancia que estemos pasando, that it doesn't matter the circumstance we're going through, tenemos que levantarnos. we must get up. David le preguntó y Dios le respondió. David asked him a question and God responded. Pero Dios no los iba a liberar si David no se levantaba. But God wouldn't set them free unless David would arise. Si tú quieres que Dios haga algo, tú tienes que levantarte. If you want God to do something, you must get up. Tienes que creerle a Dios. You must believe God. Él se levantó, He got up, pero es bien curioso, but it's a very curious thing porque dice que estos 600 hombres because he said that these 600 men habían llorado had wept de tal manera que ya no tenían fuerzas. in such a way that they had no more strength. Pero si nos damos cuenta, But if we see, la palabra dice the word says que David se fortaleció en el Señor. that David was strengthened in the Lord. Y como él estaba fortalecido en Dios, And since he was strengthened in the Lord, él les pudo transmitir esa fortaleza que venía de parte de Dios a ellos. he was able to transfer that strength that came from the Lord to them. Y ellos se levantaron And they got up para perseguir al ejército enemigo. to pursue the enemy's army. Pero cuando llegaron al torrente de Besor, But once they reached there in Bezor, algunos de ellos todavía some of them still iban tan cansados were so tired que ya no tuvieron fuerzas that they no longer had the strength para cruzar el torrente. to cross the river. Se quedaron 200, 200 of the men stayed behind, pero 400 siguieron con él. but 400 kept on with him. Yo me imagino And I imagine que estos 400 that these 400 men eran aquellos que preparó en la cueva de Adulán. were those that he prepared in the cave of Aquellos que Adullam. estaban amargados, Those that were bittered up, aquellos que estaban endeudados, those that were in debt, aquellos de los cuales nadie daba nada por ellos, those of which no one would give anything for them. pero que David los había hecho hombres de guerra. But David had made them men of Tú war. tienes que convertirte You must convert yourself en un hombre de guerra into a man of que le war cree a Dios, that believes God, que pelea las batallas. that fights the battles, No importa la circunstancia, no matter the no circumstance, importa qué fuerte sea la tormenta, no matter how strong tú the te storm levantas is, you get up, creyendo believing que Él va delante de ti that He goes before y que Él you pelea la batalla por and that He ti. fights the battle for you. Eso hizo David con sus hombres. This is what David did with his men. Se levantó He got up para perseguir a sus enemigos. to pursue his enemies, Pero el Señor te va a guiar por el camino. but the Lord will guide you on the right path. Encontraron a alguien They found somebody que lo habían dejado porque estaba who enfermo. had been abandoned because he was sick. Tenía 3 días He had been there for 3 days. que no había comido, 3 days he hadn't ate. que no había bebido. 3 days he hadn't Y la drank palabra lo anything. dice claramente. And the word says it so clearly. 3 días y 3 noches. 3 days and 3 nights. Pero mire lo que ellos hicieron. But look what they did. Le dieron de comer. They gave him something to Lo eat. alimentaron. They fed him. Y la palabra dice claramente. And the word clearly says, Este hombre estaba a punto de morir. this man was the point of Pero death. dice que el espíritu volvió de nuevo al But hombre it says his spirit returned to him cuando cobró fuerzas, when he regained strength después de ser alimentado. after being fed. Pero es bien curioso But it's very curious que David le dice, tú me vas a decir that David says, you will tell me quiénes eran who they were y hacia dónde iban. and where they went. Y él le dice, sí, And he said, yes, I will. lo voy a hacer. I'll do it. Pero le dice, quiero que tú But first, I want you me jures por tu Dios. to swear an oath to me by the name of your God. David no le dijo quién era. David didn't say who he was. Pero cuando tú tienes la unción de Dios, But when you have the anointing of la God, gente va a ver people will see quién eres tú. who you are. Te va a reconocer They will recognize y you. va a ver And they will see que hay un poder de parte de Dios en tu vida. that there's a power from God in your life. Dijo, prométeme He said, promise me que no me vas a quitar la vida that you won't take my life from me y no me vas a entregar. and you won't give me up. Y yo creo que David se lo prometió. And I believe David did promise Porque this David to era him un hombre justo. because David was a just man. Y por la mañana, dice, And it says in the morning, encontraron a la tropa. they found the band of raiders. Pero es bien tremendo. But it's very Porque David tremendous. solo lleva 400 hombres. Because David only brings 400 men with him. Y el otro ejército es un ejército, tiene una tropa completa. And the other army is huge. It's huge. Y la batalla no fue fácil, la pelea no fue And the fácil. battle, the fight wasn't easy.
Pelearon, dice, desde la mañana It says they fought since the morning hasta la tarde till the night del siguiente día. of the next day. Pero el Señor les dio la victoria. But the Lord gave them the victory. Porque Él pelea por nosotros. Because He fights for us. Cuando nos levantamos creyendo que Él hará. When we get up believing He will do. Hizo que todos fuera destruido. It meant that He made everything be destroyed. A todos sus enemigos, dice. All of His enemies. Los únicos que escaparon The only ones that escaped fueron unos jóvenes were a couple of young people que se subieron en sus camellos y se fueron. who escaped on Ellos camel. huyeron de en medio de la batalla. They fled in the middle of the battle. Pero de ahí, dice, But from there, David se los terminó a from todos that, David finished them all con 400 hombres. with 400 men. Recuperaron They recovered a sus esposas, their wives, a sus hijos, their children, a sus hijas their daughters, y todo el botín and all of the bounty de todo lo que se habían llevado of all they had plundered, de todos los alrededores. of all of their surroundings. Dios puede permitir God can allow que alguien te quite poco for someone to take little from you para que tú recuperes más. so that you could recover more Si tú le crees a Él, if you believe Him. puedes ver la mano de Dios. You can see the hand of God. Puedes ver la gloria de You Dios. can see the glory of God. Él dice, He says, vengan a mí, come to me, todos aquellos all those que estén cansados y cargados, who are weary and heavy burdened, yo los haré descansar. and I will give them rest. En medio del sufrimiento, In the middle of the suffering, en medio del dolor, in the middle of the pain, el único que te puede dar paz the only one who can give you peace es Jesucristo. is Jesus Christ. Porque Él dijo, Because He said, mi paz los dejo, I leave you in my peace, mi paz los doy, and I give you my peace. no I como give el you my mundo la da. peace. Not like the world gives. En este mundo, dijo, He said, in this world, tendréis aflicciones, you will have affliction, pero confiad en mí. but take courage. Trust in Tu me. confianza, Your trust, mi confianza, my trust, tiene que estar en Él, must be in Him, no en la circunstancia. not in the circumstance. La circunstancia puede ser difícil, The circumstance can be difficult. pueden ser muy adversas, It could be very adverse. pero si mi confianza está en Él, But if my trust is in Him, voy a ver la gloria de I will Dios. see the glory of God. Voy a ver el poder de Dios. I will see the power of God. David, David, cuando le dice al sacerdote, when he tells the priest, traedme el efod, bring me the ephod, él no quería para ver lo que tan bonito o que tan precioso era. he wasn't asking her just to see how pretty it was. Él quería cambiarse las vestiduras viejas, He wanted to change his old clothing, ponerse las vestiduras nuevas, put on the new clothing, las del sacerdote, that of the priest, para entrar a la presencia de Dios. to enter in the presence of God. Y Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6 nos dice And Revelation chapter 1 verse 6 says que Él that He ya nos hizo has already made us reyes kings y sacerdotes. and priests. Así es que hoy Therefore today, yo te digo, toma tu lugar, I say to you, take up your place. toma la posición Take your position de sacerdote as a priest y acércate a la presencia de Dios and get close to the para presence que of puedas God oír la voz de Dios so you can hear the voice of God y puedas ser guiado por Dios and be guided by God y alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. and reach the purpose God has for your life. Ya eres, no es que vas a ser un día, You already are, not that you will be one day. ya eres sacerdote. You are already a priest. Eso lo hizo Cristo por ti y por mí. That's what Christ did for you and me. Amén. Amen? Para terminar, vamos a leer un par de versículos del 21 en adelante. And to end, we'll read a couple of verses from 21 on. Entonces todos los malos, mire lo que hicieron cuando regresaron. Look what they did when they returned. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, versículo, el 22, el 21, vamos al 21. Verse 21. Y vino David Then David returned a los 200 hombres que habían quedado to cansados the 200 men that were left behind, y no habían podido seguir a David. too exhausted to go with him.
a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor. the ones who were left in the torrent of Besor. Y ellos salieron a recibir a David And they went out and greeted David y al pueblo que con él estaba. and the men with him. Y cuando David llegó a la gente, And when David reached the people, les saludó con paz. he greeted them with peace. Entonces todos los malos y perversos de Then- entre los que habían ido con David Then some of the evil troublemakers among David's men said, respondieron y they dijeron: responded, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino cada uno a su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. since they didn't go with us, they can't have any of the plunder we recovered. Give them their wives and their children and tell them to be gone. 23. 23. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. 23. But David said, no, my brothers, don't be selfish with what the Lord has given us. He has kept us safe and helped us defeat the band of raiders that attacked us. ¿Y quién os escuchará en este caso? Who will listen when we talk like this? Porque conforme a la parte del descendiente, el que descendió a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. We, Les tocará parte igual. we share and share alike those who go to the battle and those who guard the equipment. It will be the same. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. From then on, David made this a decree and regulation for Israel, and is still followed today. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. When he arrived to Ziklag, David set apart the plunder to the elders of Judah, who were his friends. Here is a present for you, taken from the Lord's enemies, he said. Si nosotros observamos, If we observe, cuando regresan con el when botín, they return with the plunder, con todo lo que Dios les dio, and with all that God had given them, algunos de ellos actuaron equivocadamente. some of them acted incorrectly. No querían compartir They didn't want to share con sus hermanos, with their brothers con aquellos que ya no tuvieron fuerzas para seguir con ellos. and with those who weren't strong enough to go on with them. Pero David, que era un hombre sabio y un hombre justo, David, who was a wise and just man, los reprendió he rebuked them. y les dijo: no podemos actuar He así. said, no, we can't act this way. Tanto el que descendió a la batalla Just like the one who went out to battle, como el que se quedó cuidando el equipaje as the one who stayed behind taking care of the equipment, van a recibir partes iguales. they will receive the same parts. Y desde aquel día, And dice, since that day, it says, fue una ley en Israel. this was a law in Israel. Pero no solo compartió con ellos, But he not only shared with them, sino que dice a sus amigos, this is he shared with his a los friends, de la tribu de Judá, those who were the tribe of a Judah, aquellos que les habían robado, those who had been stolen from. les envió presentes. He sent them presents. Y les dijo: And he told them, de lo que Dios nos ha entregado from what God has given us, de nuestros enemigos. from our enemies. Dios es bueno y Dios es fiel. God is good and faithful. Pero podemos ver But we could see que David tenía that David had un corazón generoso. a generous heart. Y eso es lo que Dios quiere. And that's what God wants. Que cada uno de nosotros For every one of us podamos tener to be able to have nuestra confianza en Él our trust in Him y podamos aprender and be able to learn a ser generosos. to be generous. Así es que esta noche So tonight, yo te invito I invite you para que a través de las plataformas so that through the different platforms, puedas sembrar en el reino de Dios. you can sow in the kingdom of God. Porque cada semilla Because every seed que tú pones en su reino that you place in His kingdom va a traer una abundante cosecha will bear an abundant fruit, para tu vida. harvest for your life. Así es que yo voy a hacerlo también, So I'm also going to do this porque para mí because for me, es gozo, it's a joy es alegría and it gives me gladness poder makes me glad. sembrar en el reino de to Dios. be able to sow in the kingdom of God. Porque David dijo: Because David said, no me presentaré delante de Dios I will not present myself before God
con las manos vacías. empty-handed. Y es algo And this is something que para mí es un placer hacerlo. that it's a pleasure for me to do. Y lo puedo hacer And I could do it porque Él es el que me provee siempre. because He is the one who always provides for me. Así es que espero que ya lo haya podido hacer. So I hope that you've had enough time to do Y vamos a so. orar en esta hora. And let's pray in this hour. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por tu amor, for your love, por tu misericordia, for your mercy, por tu bondad. for your goodness. Porque podemos decir, Because we could say, Ebenezer, hasta aquí el brazo fuerte de Jehová nos ha sostenido up to this point, God's strong arm has sustained us y nos ha guardado and it has kept us. y lo seguirá haciendo. And will continue to do so. Porque Él es fiel a su palabra Because He is faithful to His word y fiel a sus promesas. and faithful to His promises. Y no ha terminado contigo la obra And He has not finished the work para la cual Él te ha llamado. which He started in you and called you for. Él te seguirá fortaleciendo, He will continue to strengthen you. Él te seguirá renovando He will continue to renew you. y verás la mano poderosa de Dios sobre tu vida. And you'll see God's mighty hand in your Los life. bendigo I bless you. y que tengan una semana And may you have en bendición, a week full of blessing en paz, and peace. en el nombre poderoso de Jesús. In the mighty name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Un anuncio. We have an announcement. El día miércoles The day of Wednesday, se cierra el ayuno. we finish our fast. Así es que sigamos ayunando, sigamos orando, Let's continue to fast and praying. sigamos conectados con los devocionales, Let's stay connected and tuned into the devotionals. siga buscando la presencia de Dios. Continue to seek God's presence. Amén. Amen. Quedamos despedidos. We're dismissed.